Hola, me da muchísimo gusto saludarles. Les habla cordialmente Carlos Javier Jarquín, escritor poético, columnista internacional nicaragüense, radicado en Costa Rica. Hoy tengo el honor de entrevistar al escritor, poeta, docente universitario, gestor y promotor cultural, también editor costarricense, Jordan Arroyo Carvajal. Esta entrevista es gracias al apoyo de la editorial mexicana Ayame Editorial, a quien le damos las infinitas gracias por el apoyo. A su directora general, Ana María Ayala, y a su directora creativa, Yaret Ayala. Hola, ¿cómo estás, amigo Jordan? Un placer estar contigo. Lindo día, muchas gracias Carlos por el espacio, muy honrado y feliz de verlo y también a Llame Editorial por el espacio y no solo por este espacio, sino por todo el trabajo y las oportunidades de difusión que han permitido ya en este tiempo mediante trabajos en equipo, ¿verdad? Que me parece muy importante. Gracias, gracias, Jordan. em, Hacemos lo que nos gusta con mucha pasión, ¿verdad? Como mucha gana, así como también vos has venido trabajando, ¿verdad? Acá en Costa Rica y por supuesto desde el mundo virtual, ¿verdad? Apoyando con otras personas de distintos países del mundo, ¿verdad? Jordan Arroyo es graduado en enseñanza del castellano y la literatura en el 2018 en la UCR. Realizó estudio en bachillerato y licenciatura de la enseñanza del inglés en concentración en primaria en la UCR. Actualmente es estudiante avanzado de maestría en enseñanza del castellano y la literatura, de licenciatura en filología clásica en la UCR y de maestría en textos en la antigüedad clásica y supervivencia en la Universidad de Salamanca, luego de ser ganador de la beca eh, Santander para latinoamericanos 2021. Eh, También es editor, gestor y promotor cultural. Jordan, eh, ¿qué ha significado para ti poder estudiar en Salamanca? Ok, qué linda pregunta. Bueno, es prácticamente cumplir un sueño que tengo desde niño, pues solo que distinto, es una historia bastante particular. De niño, pues niño, adolescente, mi sueño era jugar fútbol en España, particularmente en ese rincón de Europa, de España. Bueno, luego ya me dediqué totalmente al estudio, a la parte académica y siempre o continuó vigente esa idea de estudiar en España, seguía aferrado a, a ese sueño y bueno, qué oportunidad que sea la Universidad de Salamanca, la universidad más antigua de Europa, de España, si no me falla la memoria, 1208. Han pasado grandes estudiosos, grandes humanistas, el mismo Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Que nos cuenta en sus textos. Miguel de Unamuno, que es casi pues que un mito, una leyenda aquí en Salamanca. Bueno, y muchísimas personalidades, muchísimos poetas, escritores, escritoras que han pasado por estas calles, Carmen Martín Gaute, que es un ícono también aquí en Salamanca. Y bueno, ha sido una tierra que ha acogido a muchas personalidades, muchos intelectuales, incluso tenemos aquí en Salamanca, en el convento de San Esteban, donde llegó Cristóbal Colón, eh, justamente antes de conducirse hacia lo que se conocía anteriormente como Avia Yala. Él estuvo aquí en el convento de San Esteban
pues tratando de convencer de la importancia de su viaje al nuevo mundo, ¿verdad? Donde ya estaban nuestros indígenas residiendo. Y sí, tiene esa particularidad que es una zona llena de cultura, es una zona llena de luz, de conocimiento, de humanismo. Mucha gente la llama la ciudad dorada y es un lujo sin duda alguna pues estar por aquí, tener la oportunidad de, como les decía, de formarse en en la universidad más antigua de España. Sí, un lugar inundado de historia, ¿no? Una riqueza increíble en cultura, en arte. Felicidades, Jordan, por este gran logro. Y qué bien que no, aunque no lo lograste en el fútbol, pero lo lograste en las letras, ¿no? Qué bien. Dime algo, ¿a los cuántos años despertó en ti esta inquietud por las letras? Ok, bueno, eso desde muy niño, muy niño. Siempre he sido, creo que una persona altamente sensible, muy empática hacia lo que es la cultura en general, porque tengo fragmentos de memoria en mi niñez donde me gustaba muchísimo pintar, hacer dibujos, me gustaba muchísimo. Recuerdo que le regalaba hasta dibujos a las compañeras que iban perdón, a mi casa, que llevaban mis hermanas a pasear a mi casa. Y bueno, luego ya cuando aprendí a escribir, porque también el dibujo, de hecho, el ser humano, los primeros actos de comunicación han sido mediante ese modelo de escritura, ese modelo mediante dibujos, ¿verdad? Que se grababan en las cuevas. Cuando ya logro escribir, sí, me acuerdo de que hacía principalmente versos rimados. Siempre he tenido esa particularidad desde muy niño, que tengo como cierta música viva dentro de mí y se me hace muy fácil de veras escribir cuestiones rimadas, se me hace muy fácil porque durante muchos años escribí así. Luego ya cuando ingresé a la universidad y empecé a quizás a profundizar un poco más en el asunto y vi que las corrientes estéticas, estilísticas de poesía escrita en rima ya no son tan bien vistas, entonces ya pues cambio ese modelo que tenía desde niño, pero que sin duda alguna sigue en cierta parte activo porque como se ha comprobado a lo largo de la historia y lo vemos en culturas como las culturas africanas, la cultura cubana, por ejemplo, existe una línea muy delgada entre la música y la poesía, van totalmente de la mano y creo que todo ser humano podría apostarlo que todo ser humano empieza con ese instinto de la música, despertándose hasta luego pues ir transformando y dando paso a nuevos modelos estéticos, nuevos modelos estilísticos de escritura. Incluso recordemos que las primeras expresiones poéticas eran dadas por sacerdotes y muchas de estas escrituras se daban en banquetes, se daban en rituales acompañados de los coros. Sí, así es. Esto del verso rimado, ¿verdad? Que ya prácticamente no se da, pero obviamente fue eh, una, una era bien marcada tanto por el romanticismo como por el modernismo, ¿verdad? Esa música, esos versos con una musicalidad increíble, aunque obviamente en la escritura de versos libres, ¿verdad? También hay una musicalidad interna, pero ya no tan rítmica como era, ¿verdad? Para esa generación. Qué bien que despertaste entonces a una temprana edad, ¿verdad? A escribir poesía después de que eras un gran amante del fútbol, ¿no? Qué bien. Em, lo mejor es
poder continuar, ¿verdad? Adelante uno, con lo que tanto a uno le fascina, como en el caso tuyo, ¿verdad? Que fue esto em, de la escritura. Y también, por supuesto, gestionar proyectos y siempre estar con ese gran sentimiento de humanismo, ¿verdad? Que te identificas muchísimo. Tengo entendido que tú has emprendido muchos proyectos acá en Costa Rica eh, y eso ha sido algo maravilloso porque has provocado de que muchos jóvenes puedan inspirarse, puedan seguir, ¿no? Trascendiendo en lo literario. Y me gustaría que nos explicara cuáles son esos proyectos en los cuales has eh, gestionado para que salgan adelante desde el Claro punto de que vista literario. sí, pues está efectivamente la parte académica, que bueno, cada vez me gusta más, me encanta el área de la investigación, principalmente el estudio el análisis de los discursos, tanto a nivel social, cultural, como en la misma literatura, que bueno, hay un hilo súper delgado, ¿verdad? Pero está esa pasión por el trabajo cultural, que es que de veras es una pasión. Y si hablamos en términos más globales, más holísticos, podría decir que es una pasión de mi parte con el trabajo o con el hecho de laborar con seres humanos. Normalmente, como lo decía una ex profesora, la gente que termina en educación, en muchos casos fueron personas que quizás tuvieron la intención de estudiar medicina, era mi caso, de hecho. Y eso no es casualidad, porque la medicina y la educación van de la mano, es el hecho de salvar vidas, es esa intención de querer ayudar a los seres humanos. Y eso es lo que nos permite la cultura, ayudar, contribuir, colaborar, ojalá en la mayor armonía posible con grupos, con otras personas, aunque, bueno, no podemos romantizar en exceso el asunto, hay personas con las que es imposible trabajar y, bueno, al final terminan haciéndose brechas. Pero sí, sea solo o en compañía, que lo indispensable es en compañía, pues he emprendido varios proyectos. Ahora pues tengo mi propia revista literaria, se llama Ahkuki, una palabra en lengua bribri, una de las comunidades indígenas de Costa Rica, que significa sobre la boca y remite a un ritual de las mujeres indígenas bribris que danzaban en círculo haciendo un llamado a la divinidad, a la escucha, a la armonía. ¿Y qué es lo que viene a hacer esta revista? Bien, no es solo una revista nacional que abre un espacio a escritores, poetas costarricenses, sino también a nivel internacional. Tengo pues ahí a otras personas en la curaduría, en poesía, al gran amigo, poeta Chon Salas, que bueno, es un apasionado también de este campo, a Marisa Russo. En narrativa tengo a nuestro amigo Calú Cruz, que se encarga de la parte de curaduría propiamente de cuentos. Tenemos la parte de ensayos y reseñas, que ahí pues trato de aportar, de hacer reseñas de libros, qué está sucediendo con la literatura costarricense, qué está sucediendo un poco con la literatura en el mundo, y no obviar ese enfoque crítico en la línea de ensayos, que también pues nos damos la tarea de compartir al público ensayos críticos, no aceptamos pues cualquier trabajo, de veras que le invertimos tiempo a la revista para que podamos publicar pues asuntos de gran contenido. Y también ahí lo que son las redes, las colectividades, eh, colaborando en revistas en otros lados, como por ejemplo en Perú, que Perú es un país de gran emprendimiento cultural, ahí por medio de la revista Camexa con Emilio Paz Panana,
en México con la revista Taller Igitur, con Fernando Salazar Torres. Y bueno, ahí vamos con la Unión Hispano-Mundial de Escritores en Costa Rica, donde se han unido otras colectividades como Péndulo de Fuego, con Luis Gustavo Lobo Bejarano, Dani Drachen, eh, Andrés Viriseño, Hojas sin Tiempo de Leda García Pérez. Y Sí, ahí, Jordan, bueno, Jordan, disculpa, ah, también es necesario mencionarte que tú eres el presidente de la Unión Hispano-Mundial de Escritores en Costa Rica, ¿verdad? Tú eres el máximo representante, pero también tienes un, tienes un equipo de trabajo bien consolidado en las distintas provincias y cantones de Costa Rica. En, en esta perspectiva, ¿cuáles son las actividades que más están apoyando? sí, muy bien, gracias por la diferencia al asunto. Como usted bien lo indica, somos pues varias personas que tenemos un objetivo en común y una pasión, que es la cultura. Normalmente pues nos encargamos de llegar a la gente por medio de esto que estamos haciendo, por medio de la palabra. Y más que todo, bueno, nos hemos expandido. Quizás empezamos un poco más concentrados en la línea de poesía, pero nos hemos abierto. Ahora pues estamos dando el espacio, por ejemplo, a pintores, les estamos dando espacio a músicos. Una de las personas que más nos ha colaborado en el área musical es la cantautora, la compositora, intérprete Carol Ramírez de San Ramón. Nos ha ayudado muchísimo colaborándonos con intervenciones musicales y demás, pero también tenemos otras personas como el tenor, por ejemplo, Daniel Paujín, bueno, y otras personas que por ahí nos están ayudando. Y sí, tratamos de ver el término de cultura desde su globalidad, literatura, pintura, música, el mismo diálogo que es un compartir de cultura. Ahora, de parte del Péndulo de Fuego, que se unifica con la Unión Hispano-Mundial, han estado realizando entrevistas a músicos, a escritores, a poetas, y eso es sumamente importante porque es una manera de llevar la cultura al pueblo por medio de estas redes que creo que se dinamizaron aún más con este tema de la pandemia. Llegaron de repente a acercarnos un poco más por medio de la pantalla, aunque ya lo teníamos, quizás tuvimos que empezar a utilizar más estas herramientas. Sí, qué bien, Jordan. Felicitaciones por ese gran trabajo que has venido realizando y que también tienes grandes cómplices, ¿no? Para que estos proyectos puedan ser de verdadera inspiración. Pero también no todo, ¿verdad? En la vida es, por supuesto, alegría. También hay momentos complejos, ¿verdad? Como por ejemplo, fíjate que recientemente creo que fue hace como unos 15 días, en mi canal de YouTube, en un video en el que tú estás hablando sobre la antología del Bicentenario de Centroamérica, que también eres un gran representante por Costa Rica en esta antología centroamericana, ¿verdad? En la sección de poesía. Fíjate que tú enviaste un video, lo publicamos en mi canal, pero fíjate que me llamó la atención un comentario que no sé si lo has leído, ¿verdad? Dice que inician diciendo, expresidente de la OHE rompe el silencio. Por mucho tiempo se han desatado rumores sobre las funciones de la reconocida artista a nivel mundial, Alondra Gutiérrez Vargas. Dice. Em, no sé si has leído este comentario completo. Ese solo es Sí, el inicio, no, ¿verdad? gracias Sí, no por sé si tocar nos el puedes tema. hablar. Sí, no sé si nos puedes hablar un poco sobre este caso, porque sí me parece como que hay un poco de, no sé si será celo o cosa por el estilo, ¿no? No sé si me puedes Es explicar, por favor. muy vergonzoso, la verdad. Ese mal de como llaman el mundillo literario cultural,
He tenido, la verdad, en este mundo he tenido muchas alegrías, pero también muchas persecuciones horribles, que, bueno, no es necesario ni siquiera invertir el tiempo de esta conversación en esto, pero sí voy al menos en ese punto que me toca, sí voy a referirme, porque eso que está sucediendo a nivel jurídico, ya lo podríamos ver como acoso cibernético, pues no es el único espacio donde está sucediendo esto, hay varios espacios donde ya me han enviado la captura de pantalla de este comentario fastidioso, repugnante y falso totalmente, y incluso vergonzoso, porque es la misma persona la que la redacta, y pena, una redacción terrible, llena de faltas ortográficas. Y si hacemos un análisis del discurso, de veras que remite a una persona que psicológicamente hablando está mal. De veras, basta con leer el mensaje y ver cómo hay un yo autoelogiándose. Es que es la misma persona que redacta ese discurso que se está autoelogiando. Ahí hablan de un tal periodista, no sé qué, pero bueno, eso ni siquiera existe. Incluso si nos metemos al registro civil y buscamos Isis Gutiérrez, que es el padre de esta señora, ni siquiera existe en el registro civil. Son cuestiones que uno se dice, ¿cómo que eso pasa en Costa Rica? Em, Robo o manipulación de identidades y autoelogios y celos, o sea, es una cuestión terrible, pero se da en Costa Rica. Se da, ¿qué es lo que pasa con esta señora? Bueno, a mí me buscan para ser presidente de la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Yo lo puedo decir abiertamente, nunca he buscado, nunca le he tocado las puertas a nadie para que me llegue a buscar. Creo que he hecho las cosas con honradez, con humildad, y cada una de las cosas que tengo me las he ganado con sacrificio, con esfuerzo, con lucha y con valores, que fue pues lo que me inculcó mi familia desde niño, mi abuela, que en paz descanse. Siempre me formaron con esa educación, la perseverancia, eh, el ser siempre humilde, el no olvidar las raíces. Y a mí me capta muchísimo la atención que en ese mensaje que usted menciona, ella dice que antes de esto a mí nadie me conocía. Un poco, de veras que es un poco peligroso lo que dice, incluso insinuador, pues hasta qué punto tiene que conocerlo a usted la gente. Yo creo que uno trabaja por amor, no porque la gente lo conozca o no lo conozca. Yo hace muchísimos años vengo haciendo cosas en el país. Que la gente me conozca o no me conozca, eso ya es otra cosa. Creo que el conocerse viene por cuestiones externas. Ya si usted anda buscando la fama por su cuenta, no creo que vaya por muy buen camino. Pero eso de decir que a mí me empezaron a conocer cuando me uní o me vinculé con la unión, eso es un falso. Yo hace mucho, porque podría decir, entonces, ¿qué pasaba con mis estudios en la Universidad de Costa Rica? No había aprendido nada. ¿Qué hacía yo? ¿De dónde salen mis estudios? ¿De dónde salen mis participaciones en otras universidades de América Latina y de Europa? Que Sí, muchas veces son sí, que muchas muchas las veces ponencias que has sí, dado en otras universidades. Esto sencillamente lo hemos abordado, ¿verdad? Brevemente este tema para que no haya esa confusión ahí y que realmente a mí me parece una falta sí, de respeto podríamos hacia verlo el trabajo. como celos y una falta de respeto absoluta, porque les puedo decir, a mí no me da vergüenza decirlo, cada una de las cosas yo me las he ganado honradamente. Cuando he ido a una universidad muchas veces me he tenido que quedar sin comer para poder cumplir mis sueños y le agradezco infinitamente a mucha gente de San Ramón que gran parte de mis viajes para cumplir sueños, para ir a presentar cuestiones a otros países, la gente me ayudaba comprándome números, me ayudaba comprándome empanadas, me ayudaba comprándome cosas que yo hacía, porque siempre he luchado infinitamente por mis sueños. Que la gente me conozca o no me conozca, eso es indiferente. Más bien yo diría que la persona que redacta eso se muere porque la conozcan.
Y nunca he buscado eso. De veras que si la gente quiere conversar conmigo, si quiere conocerme, uno lo agradece muchísimo, pero ya de andar enfermo, buscando eso, no, para nada. Y de veras que es muy, me da mucha pena porque ni siquiera esa persona ni siquiera da la cara. A mí me tiene bloqueado de todo lado, para que yo no pueda responder, para que yo no me pueda Sí, y dar también, cuenta de lo que y dice. también tengo entendido, sí, Jordan, también tengo entendido que ella también ha bloqueado a muchos amigos tuyos que son cercanos Claro, también, ¿no? se meten a defenderme, a decir que lo que ella está diciendo es mentira. ¿Y qué es lo que hace? Los bloquea. Entonces sigue, continúa reproduciendo el discurso, porque no hay quien me defienda debido a que las personas que me van a defender, que le van a decir, señora, de la cara y diga las cosas como son, las termina bloqueando. Y es realmente, no sé, es súper vergonzoso este tipo de asuntos, al punto de que tan vergonzoso, que yo tengo experiencia. Soy graduado del área de letras, de literatura, tengo la formación para trabajar con niños, para trabajar antologías, y yo, cuando conocí a esta señora, le di la idea de que nos acercáramos a la Universidad de Costa Rica, cosa que ella no conocía, y tengo pruebas de eso, y le di la idea de que hiciéramos un vínculo con el Centro de Literatura Infantil y Juvenil, lo cual dio pie a un proyecto maravilloso del cual me encargué 100%, impartiéndole talleres a niños, tallereándole sus textos, dándoles ese acercamiento de manera lúdica con la literatura. Y en ese momento está en proceso con la Universidad de Costa Rica una antología de textos escritos por estos niños, que esta señora se atrevió a hacer una nota pública, de la cual me bloqueó para que yo no pudiera comentarla, diciendo que yo le había robado la idea del libro a ella. O sea, tengo mis ideas de antologías desde hace muchos años, con profesionalismo, porque mi formación académica me lo ha permitido, y a esta señora se le ocurrió poner en sus redes, decir que yo le había robado la idea de una antología, cuando en realidad fui yo la que le di la idea a ella. Y esto, bueno, provocó un problema a nivel interno en la universidad, y es sumamente vergonzoso. Quienes mayor afectados podían haber quedado eran los niños. Entonces, ¿hasta qué punto una persona de estas busca realmente favorecer o ayudar al pueblo, a la sociedad, a los niños, si en vez de ayudar lo que anda buscando es crear brechas es que podríamos llamarlo por puros celos, pero incluso qué vergüenza, ¿cómo le va a tener usted celos a una persona que podría ser su hijo? Me lleva, no sé, 40 y resto de años. O sea, es algo que realmente ni siquiera, no sé ni qué decir, es realmente vergonzoso. Sí, realmente que desde acá de este medio le hacemos un llamado a la señora Londra, ¿verdad? Que por favor eh, no siga haciendo esto que es totalmente irrespetuoso, ¿verdad? Porque lo que has venido realizando, Jordan, es admirable. Pero bueno, Perdón, es un asunto que persiste, porque cabe recordar, la primera antología que se saca en Punta Arenas, porque Punta Arenas es una provincia que no tenía antología, se publica gracias a los trabajos principalmente de Gabriela Toruño Soto, de Elena Manzanares y mi colaboración. Un proyecto, que tú eres el prologuista de esta obra, ¿no? sí, y un Salió proyecto impresa. pionero, un proyecto indispensable que llega a despertar el legado literario en Punta Arenas, llega a recordar que en Punta Arenas creció, nació y estuvo el padre de los talleres literarios en Costa Rica, Francisco Zúñiga Díaz. Cuando el libro ya está en proceso y cuando el libro está por terminarse, esta señora llega y toca la puerta, que le abran la puerta porque ella quiere meterse en el proyecto, no lo sé para qué, y como le cierran la puerta, iba, estuvo a punto de hacer lo imposible para que el libro no se publicara. Entonces eso ya es una constante, eso ya es una constante de intentar dañar, herir, estropear no solo los proyectos de otras personas, sino a las personas desde su integridad.
lanzo la pregunta, ¿es eso humanismo? En todo lo que he leído de humanismo, desde los antiguos, desde los griegos, desde la parte más de abrigo a las personas, de hospitalidad de las ideas orientales, en ninguna parte dice eso. Entonces, el humanismo no tiene nada. Sí, así es, Jordan. Ojalá ella pueda recapacitar un poco más y que debe de ponerle pausa, ¿verdad? A eso que está totalmente indebido. Y es Pero que bueno, Jordan. es de veras agobiante porque yo trabajo y no me meto con nadie. Tengo exceso de trabajo para andar. Es que de veras es realmente asfixiante, totalmente asfixiante. Sí, Es por eso lo hemos abordado el tema, ¿verdad? En esta entrevista para poder aclarar esa duda, porque probablemente muchas personas creen lo que ella dice, ¿verdad? Pero eso es falso. Sí, eso de Jordan, coger un periodista falso y autoelogiarse, como que yo cree un personaje literario ficticio y diga el gran mejor filólogo de Costa Rica. No, pero sí, nunca sí. hacer eso. Sí, Jordan, tú has brindado ponencias, coloquios y congresos en muchas universidades, tanto de Costa Rica como de otros países del mundo hispanohablante, y lo has hecho de manera presencial y también virtual. Yo sé que es una pregunta difícil, pero te la tengo que hacer. ¿Cuál de esta ponencia em, ha impactado más en tu vida y por qué? Uf, sí, es difícil porque todos son campos diferentes. Claro, Eh, pero creo, creo que la primera fue en México. Primero, todo lo que implica el país, México como tal, por su gente, por su cultura, por el abrigo que recibí del personal que me atendió, por ser el primer congreso a nivel internacional que asistía y también por lo que representó haber ido a ese congreso, todo lo que hubo detrás de eso para lograr ir yo a México, porque me acuerdo, creo que tenía 19 años, creo, por ahí, 20 tal vez, no me acuerdo ahorita exactamente, pero me acuerdo que tuve que sacrificarme muchísimo para poder pagar el boleto. Pues hubo como un conflicto ahí de que me habían dicho de que me iban a pagar el boleto de parte de la universidad. Cuando faltaba como un mes, quizás menos, me dicen que no. Era prácticamente cancelar el viaje, cancelar el sueño, la oportunidad. Y bueno, me acuerdo que yo me puse a tomar fotos por doquier, a vender números, a vender ropa, a vender cualquier cosa, comida, ropa, fotos, trabajar de manera descomunal y logré ir a ese viaje, pero fue algo realmente que llevó un trabajo tan fuerte de fondo para yo poder cumplir ese sueño. Y bueno, luego ese estudio, que fue que hice un estudio de cómo una figura de un mito griego, es el mito de Polifemo, llega hasta la literatura costarricense transformándose y cómo se convierte en una metáfora de la sociedad costarricense del caos de los 80 y los 90. Esa investigación, justamente en este año, en el 2021, se termina publicando como artículo en la revista con la que soñaba publicar desde que entré o desde quizás mi segundo año en la Universidad de Costa Rica, que es la revista Cáñino. Era mi sueño desde el segundo año de universidad. Entonces vemos cómo se hila todo, cómo presento la ponencia en México y años después se termina publicando como artículo en esta revista que soñaba. Y bueno, posteriormente este estudio me ha abierto puertas, me ha abierto enlaces para seguir investigando en esta línea e incluso me invitaron de la Escola Angelopolitanum en México a que hablara, me hicieron una entrevista para que hablara de este artículo que ha sido muy bien recibido y lo recuerdo con muchísimo cariño, al igual que
que México también, que es un país que quiero muchísimo. Sí, recientemente miré que mm, saliste en una foto ahí donde estás mostrando parte de la cultura mexicana, ¿no? Allá en España. Qué bien. Ujú. Em, el doctor, el doctor y catedrático español Francisco García Jurado te dedicó un artículo que se titula La numismática como parte de la historia literaria, paradojas del conocimiento. ¿Qué significó para ti, Jordan, esta dedicatoria de este gran maestro Bueno, español? realmente me dejó sin palabras porque, bueno, Paco, aparte como persona, como amigo, es alguien que aprecio muchísimo. Y que, vea, es que es increíble cómo se va hilando toda la conversación, porque les hablaba de mi primera investigación en México, que era de tradición clásica, que es una corriente de estudio que se encarga pues de estudiar los antiguos y los modernos, ese puente de comunicación. Y justamente Francisco García Jurado actualmente es uno de los máximos exponentes de esa corriente. Publica un libro que se llama Tradición Clásica, Teoría, Métodos y Historia, algo así. Lo publica en 2016 en la Universidad Nacional Autónoma de México y creo que ese campo de estudio nos ha emparentado, ha unido nuestros lazos de amistad. Lo conocí personalmente a Paco en 2018 también en México y bueno, creo que compartimos esa pasión y él de veras que es alguien que aprecio mucho y una vez pues decía eso, que yo soy de esas personas jóvenes que él ve pues mucho futuro en ese entusiasmo de estudiar esos puentes entre antiguos y modernos y pues dedicó ese estudio que ya había visto yo y le había comentado al respecto una exposición que se había hecho en la Universidad de La Habana, en Cuba, que había hecho la doctora Mariana sobre numismática, campo en el cual me había acercado otro amigo de Costa Rica, don Eric Hidalgo Valverde. Entonces, todo va haciendo un hilo y amistades y redes y que hacen que uno pues tenga más pasión y más amor por esto, ¿verdad? Es que, y somos un campo grande y a la vez pequeño. En Costa Rica, por ejemplo, los que más nos hemos pues metido en esta parte somos el doctor Maynor Herrera Valenciano, mi ex profesor, mi formador bueno, mi persona. Sí, Jorge de Bravo es uno de los poetas más representativos, ¿verdad? Sin duda, de la poesía costarricense que ha nacido en en, en estos últimos años, en este último 100 años, ¿verdad? Por decirlo así, como por ejemplo, em, nosotros, los organizadores de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, le dedicamos la Antología del Bicentenario por Costa Rica, ¿verdad? A Jorge de Bravo. Y eh, tú eres el confundador, fuiste el confundador del recital poético Alas en Verso, en conmemoración, ¿verdad?, a Jorge de Bravo. Esto fue el año pasado. Este recital poético, ¿cómo lo van a hacer? O solo fue una vez una dedicatoria o lo van a No, estar haciendo cada año? la idea es hacerlo cada año, justamente lo fundé con Jennifer Rojas González y con Luis Gustavo Lobo Bejarano. Pero sí, la idea es hacerlo cada año porque viene a marcar esa parte, ¿verdad?, del Día Nacional de la Poesía en Costa Rica, que se conmemora justamente de la mano con Jorge de Bravo. Y bueno, también tengo un artículo reciente que se publicó en Repertorio Americano en 2020 sobre Jorge de Bravo. De hecho, se titula algo como Jorge de Bravo, signos de pregunta, un poeta muerto en la literatura costarricense. Y lo que hago es estudiar un poema de Jorge de Bravo que nadie lo había tocado, nadie lo había analizado, y lo conecto, lo pongo en diálogo con un poema que surge de la referencia de lo que implica el imaginario cultural de Jorge de Bravo para los escritores costarricenses
que hace un poeta porteño, Herbert Contreras Vázquez. Sí, y está, Jorge de Bravo crea creo que crea bandos, los que dicen que sí y los que dicen que no es Jorge de Bravo, pero bueno, al final siempre y cuando da de qué hablar, ¿verdad? Y si me pregunta, por ejemplo, yo creo que, bueno, para su época rompe muchísimo y despierta muchas inquietudes y despierta muchas corrientes estéticas que remiten a diferentes temas como los sociales. Incluso tenemos un Jorge de Bravo que ya cuestiona el concepto de patria que cada vez se desdibuja más, ¿verdad? Eh, la gran pregunta, ¿qué hubiera pasado si Jorge de Bravo no se hubiera muerto en ese accidente de la moto? Bueno, no lo sabemos, la verdad. Quizás murió en su auge, en su mayor esplendor poético, o quizá hubiera producido mejor literatura. No lo sabemos. Es el misterio que queda, ¿verdad? Sí, claro, esas interrogantes no tienen respuesta realmente. Enviamos un cordial saludo, ¿verdad? A sus hijos, de Jorge de Bravo, eh, a la señora Lucrecia, Iris Lucrecia Bravo, ¿verdad? Y también a su hermano Raimundo Bravo, como también a la señora Margarita Salazar. Eres compilador, Jordan, y editor de, de la antología Los Gritos de Medea, Violencia de Género en la Poesía Feminista Costarricense. Este proyecto lo has realizado en complicidad, ¿verdad?, con el historiador y también un gran investigador, ¿verdad?, de la poesía costarricense, Luis Gustavo Lobo Bejarano, a quien le enviamos un cordial saludo. Este libro ya fue publicado, Jordan, esta Sí, antología. pues bueno, Luis Gustavo Lobo ha sido un motor indiscutible, siempre pues trabajando en compañía. Ese libro sí, de hecho está colgado en la red. En un principio se tenía la idea de un libro más crítico, más selectivo, más... Bueno, pero como fue un libro, la historia de ese libro es muy curiosa, como era un libro de una beca creativa que tenía cierta temporalidad brindada por el Ministerio de Cultura y Juventud, había que entregarlo en 2 meses. Una idea tan macro, tan amplia, en 2 meses era imposible. Entonces, bien, hicimos un trabajo en la medida de lo posible y bien hecho en 2 meses, lo publicamos en la red y posteriormente, ya teniendo a Luis Gustavo como colaborador, seguí trabajando en el proyecto, seguí investigando, que digo abiertamente el público que nos está escuchando, bueno, y usted que me está entrevistando, me obsesioné al punto de que a veces no podía dormir esperando que llegara el otro día para seguir investigando. Me obsesioné con el proyecto porque al ser la figura de Medea, me dio a tanto y a tanto y a tanto y a tanto que llegué a investigar Medeas desde el 2021 hasta el siglo 7 antes de Cristo y me llegué dando cuenta que existen dos Medeas, la Medea europea, que se legitima por medio de Eurípides en su tragedia La Medea, se presenta en el 431 a.C. y, caso, bueno, me parece asombroso, tenemos la Medea americana, que es la Malinche, Malinachi, o Malinxin, como la quieren llamar, que tiene una remanencia muy fuerte justamente en México. Es la misma figura de Medea que tiene sus orígenes en el mito de Coatlicue, que es la divinidad de la fertilidad. Coatlicue, en un inicio, en el mito primitivo, lanzaba a sus hijos a una, bueno, a un río, a una pira, según la variante folclórica, para que estos fueran inmortales. Medea hacía lo mismo, le entregaba a sus hijos a Hera, los lanzaba a una pira para que se hicieran inmortales. Bueno, y ahí encontramos una conexión dialógica muy interesante.
bueno, y de ese proyecto que continuó, lo investigué ya a profundidad, con seriedad, ya no salió una antología, salió un libro, un ensayo crítico de 540 páginas. Es que en serio me obsesioné con ese estudio y bueno, esperemos que ese libro salga en 2022. Sí, Pero ese libro increíble. ese libro cuando salga es el producto de una obsesión investigativa. Sí, me Hablando obsesioné. relacionado a esta antología, ¿verdad? Eh, en esta antología tengo entendido que únicamente eran mujeres las que estaban, ¿verdad? Antologadas. Sí, Es así. ¿Y cuál eran los géneros? ¿Eran narrativa o también era poesía o solo poesía? era solo de poesía y la idea va por esa línea de justificar cómo, bueno, que es algo que ya venía hablando, presenta por primera vez en el Istmo Centroamericano la doctora Magda Zavala, cómo después de los 80 existe una transformación en los espacios de difusión y en los espacios paradigmáticos que le permiten una mayor visibilización y una mayor posibilidad de escritura a las mujeres, no solo de Costa Rica, sino de todo Centroamérica, lo cual hay gente que se opone a esto, pero de veras que hay muchos argumentos para defenderlo, lo cual va de la mano con los efectos provocados, producidos por la segunda oleada de los movimientos feministas, cuyo, podemos decirlo, boom tiene a nivel de Centroamérica o llega a Centroamérica entre los 70 y 80. Toda esa expansión, esa ruptura de imaginarios, esa ruptura de estereotipos y apertura de posibilidades para las mujeres provocan que las mujeres se libren de muchos estereotipos, de muchas estructuras eh, conservadoras y empiecen a producir una literatura que es lo que hay en este libro y aún más en este otro libro que voy a publicar, una literatura más de conciencia o como lo llamaríamos en términos teóricos de un tercer nivel, donde la mujer es totalmente consciente de su papel en la sociedad y puede pues cuestionar y también eh, manifestar sus incomodidades con la violencia de género y con la violencia en general, porque la violencia muchas veces no necesariamente tiene género, la violencia está en la cultura y listo. Ni edad, sí, ni género ni edad. Jordan, muchas personas se están haciendo la pregunta del millón, ¿verdad? Después de conocer un poco de tu trayectoria, ¿verdad? Sabemos que has publicado poemas en periódicos y revistas nacionales e internacionales, pero la pregunta del millón es, ¿cuándo Jordan Arroyo va a publicar su primer poemario? Sí, pues mira, ya tengo, pues ahí tengo ya un poemario inédito, es un poemario regional, poesía regional. Vena abierta se titula, ¿no? Sí, Venas Abiertas. Creo que este poemario, bueno, la lectura del poemario la podrá hacer el lector cuando lo mire, pero desde mi proceso de creación, es un poemario que creo que escarba mucho en mi memoria, en lo que podríamos llamar etnogénesis. Incluso hay un poema que se llama Etnogénesis en el libro. Etno, lugar, génesis, el origen, que remite a eso, a mis orígenes como ramonense y también a muchas cuestiones tradicionales del pueblo de San Ramón. Hay pues cuestiones más, quizás un poco más de las tradiciones, pero creo que en cierta parte, en la mayoría, soy un poco rebelde, entonces cuestiono doy paso a un San Ramón moderno, un San Ramón donde, por ejemplo, hay prostitutas, donde ya no se come tortillas palmeadas como lo comía cuando era niño por mis abuelos, sino que han cambiado mucho las tradiciones y doy paso a esa visión del San Ramón Y hay más eh, artistas también. y de ese San Ramón Sí. diverso. Juego un poco con las voces que forman parte de la tradición ramonense, Félix Ángel Salas Cabezas, Lisímaco Chavarría Palma,
Corina Rodríguez, em, Emma Gamboa, eh, Rafael Estrada Carvajal, que supuestamente pues tiene cierto rasgo familiar conmigo por el Carvajal. Y bueno, así va construyéndose este libro. Luego tengo otros libros, en especial Profecías de uno la que memoria. ese libro sí es más, creo que ese libro todavía no sale y quiero trabajarlo más porque es un libro que ha llevado un proceso muy fuerte de trabajo y ha sido un libro muy concienzudo a nivel de investigación y ha sido un libro que tiene mucha responsabilidad con lo que le va a entregar al lector porque incluso ha cambiado el título 3 veces. Ahorita pasó por el tercer cambio de título. Ahora que estoy estudiando aquí en Salamanca me di cuenta de algunas cuestiones que no sabía y quiero hacerlo un libro, porque en un principio lo hice sobre la pandemia de la COVID. Ahora ya cambié mi idea. Ahora quiero hacer el libro en la medida de lo posible, pasando por diferentes pandemias que ha habido a lo largo de la historia. En Asiria, en Grecia, Atenas, en Roma, la peste bubónica, las pestes de la colonia y bueno, ni qué decir de la COVID, ¿verdad? Pero quiero hacerlo más amplio, con lecturas implícitas de autores o personas que hayan escrito sobre este tema, como Tucídides, que escribe sobre la peste de Atenas, u otras personas que hablan de la fiebre o de la gripe española, la peste bubónica y todas estas cuestiones. Quiero, sí, de veras que... Y todo eso lleva un trabajo, entonces ese libro no sé cuándo vaya a salir, pero en algún momento sale. Sí, Jordan, cuando uno estudia, ¿verdad? Ya sea en el colegio o en la universidad, siempre podemos encontrar, ¿verdad? Personas que a veces no creen en lo que nosotros constantemente estamos repitiendo, ¿verdad? En voz alta, entre amigos, entre compañeros de clase. Dime algo, ¿tú viviste alguna experiencia de esa en la cual alguno de esos compañeros decía que tú nunca podrías lograr alguna meta que siempre quizás tú estabas comentando con ellos? Claro, muchísimo. Creo que eso en gran parte se convirtió también para un motivo de despertar un fantasma o un guerrero interno con el cual tuve que luchar día a día para demostrar, no demostrarle a nadie, demostrarle a mí mismo. Creo que todos tenemos un Heracles dentro, un guerrero interno que no hay que dejarlo morir y hay que estarlo alimentando para que siga luchando, para que siga creciendo, para que siga proyectándose hacia el horizonte. Pero sí, en mi generación, por utilizar ese término más en términos, en cuestiones biológicas, mi generación universitaria, tuve muchísimos compañeros que incluso después de que dejaron de ser compañeros míos, fueron una cuestión muy, eh, no sé, pobre de ellos, qué tendrán en su cabeza, no lo sé, pero eh, tal vez miseria de no abrir espacios o no soportar el triunfo de los demás, pero siempre había mucha burla de que nunca va a hacer eso y nunca va a hacer aquello, y había aquellos que decían que a mí me hacían los trabajos y aquellos otros de que yo solo publicaba amigos y que yo nunca iba a tener mi revista y bueno, no, no sé qué habrá pasado con esas personas, ni me interesa, pero yo sí soy consciente, al menos en lo que me interesa hablar, de que el ser humano tiene que ser realmente, no puede ser egoísta y tener claro la idea de que el mundo es muy grande y hay espacio para todos y creo que todos podemos triunfar y alegrarnos de los triunfos de los demás, porque creo que la envidia de esa que carcome el alma de las personas es una de las cosas que más le impide a las personas progresar, porque casi que en el enojo hacia el triunfo del otro, se está despertando o estoy proyectando mis propias inseguridades y mi propia miseria interna de ver cómo aquel otro logra lo que yo no puedo, quizás por lo mismo, porque gasto mis energías viendo cómo intentar derribar a aquel otro
en vez de invertir mis energías en apoyar a los demás y en ver cómo me supero como persona, ver cómo me supero como ser humano y en buscar no ser un jefe, sino ser un líder. La diferencia entre el jefe es el que te da órdenes, el líder es el que te ayuda a crecer para que tú ayudes posteriormente a ayudar a crecer a los demás. Eso es uno de mis sueños, ser un líder y ayudar a los demás a crecer y que esas personas me ayuden a mí a crecer porque eh, estoy muy agradecido con mucha gente, principalmente gente mayor que mí, que me brinda constantemente consejos, que me asesora, que me ayuda a madurar en muchas cosas que todavía me falta madurar y me ayudan a hacer lo que ya se veía en la Odisea, a convertirme en ese prudence, que era lo que se le pedía a Odiseo, ¿verdad? Hacer el prudence, el prudente. Sí, y también cuéntanos brevemente de esa faceta de tu vida como fotógrafo. Ah, bueno, lo de fotógrafo es una de mis pasiones. Ahí está la cámara, bueno, ahí la ven. Ahí está la cámara. Desde pequeño, sí, me apasiona la fotografía, solo que, bueno, no tenía mi cámara. Mi cámara la quiero por primera vez cuando viajo a Panamá, creo que fue en 2016, que fue un viaje de duelo, por cierto. Pasaba un mal momento, me voy a hacer un voluntariado con los amigos panameños. Y bueno, ahí estoy solo, cambio mi número telefónico, cierro mis redes sociales, lejos de todo el mundo, paso Navidad lejos de mi familia, Año Nuevo lejos de mi familia, en una cultura diferente, eh, totalmente lejos, y empiezo a encontrarme conmigo mismo. Y ahí es justamente donde me compro mi cámara y empiezo a probar algo que siempre había querido, pero no había hecho, al menos con un instrumento propio. Y eso me hace descubrir cosas de mí que quizás por invertir tiempo en cuestiones innecesarias y gastar energías en cuestiones innecesarias, no había invertido ese espacio en mí y darme cuenta de que tenía pues esa afinidad, esa empatía por la fotografía, que incluso es un arte, es el ver el arte por medio de un lente, ver cómo capturo un momento, un paisaje, una sonrisa, un recuerdo, etcétera, a través de un disparo que llamamos en términos fotográficos. Otro tipo de arte. Creo que tengo mucha afinidad por el arte, por la literatura, por la pintura, porque me encanta también la pintura, por la fotografía y ni qué decir por la música también, ¿verdad? Es como esa sensibilidad interna que está ahí, casi que como algo ya que está encarnado en las venas, en Sí, el, sí, en la genética interna. sí. ¿Y cuáles son esos temas que más estás resaltando en tu trabajo literario? Bueno, creo que todas las personas que escribimos y que pasamos por estos procesos tenemos momentos. Yo he pasado por diferentes momentos y creo que todos los días nos despertamos siendo una persona diferente, incluso a nivel físico, a nivel biológico. Nosotros cambiamos de neuronas todos los días, ¿verdad? Y somos ya personas diferentes al perder y cambiar de neuronas. Pero he pasado por diferentes momentos, desde, eh, no sé, escribir sobre cuestiones de duelo, escribir sobre cuestiones de amor, escribir sobre la muerte, escribir sobre política. Hasta ahora, creo que actualmente estoy en una literatura más filosófica, una literatura que utiliza la palabra como mm, instrumento de pensamiento, como un material epistémico que piensa y produce conocimiento por sí mismo, pero a la vez intercalado con el conocimiento de otras palabras que son conocimiento dicho por otros autores, lo que llamamos intertextos. Poesía polifónica, donde encontramos
pluralidad de voces en un texto, construir a partir del diálogo, sí, a través Sí, del diálogo. Y creo que son momentos y también lo que uno tenga por objetivo escribir. Eh, Me interesa pues también escribir sobre el tema de las migraciones, me interesa muchísimo el tema de los dioses. Son momentos e intereses. Pero sí, algo que me ha aconsejado siempre, nunca autorrepetirse, nunca imitar nuestra propia voz. Si hoy escribí sobre dioses griegos y publicó un libro sobre eso, ese tema muere. Eh, no puedo seguir repitiendo, me debo buscar otro norte. noto que eres muy seguidor de la historia de los griegos, ¿no? ¿Tú también hablas ese idioma? Así como que hablarlo, bueno, en la medida de lo posible, sí trato de leerlo, me gusta muchísimo. Y creo que es una manera bastante, más que el latín, me gusta más, una manera bastante precisa de no solo acercar, es que la palabra te acerca como lector, como hablante, como ciudadano, te acerca a la cultura y a la época donde se hablaba o donde se creó esa palabra, donde se emitió, bajo qué contexto se dijo, bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera, e incluso permite hacer un puente, un diálogo entre el hoy y el ayer. Es muy interesante. Sí. El destacado pianista costarricense Francisco Víquez musicalizó un poema tuyo, de tu autoría, ¿verdad? Que se titula Cicatrices. ¿Qué Sí, representó para ti tener fue este gran regalo también? una gran sorpresa del maestro Paco Víquez, que realmente me dejó sin palabras. Muy, muy... voy a contarles la historia porque es muy interesante. Me llevan a la casa de Paco Víquez, como sorpresa, por cierto, don Luis Gustavo Lobe Bejarano, y veo yo que están Yamai, un tenor panameño, está cantando y yo, pero ¿qué es esa maravilla de poema? ¡Qué belleza! Y se me queda don Lobo viendo y me dice, ¿qué le pareció? Yo, ¿qué poema? Si menciona a Pablo Neruda. ¿Dónde quedaron aquellos poemas de amor de Pablo Neruda de los que tanto hablábamos? Es un poema de desamor, de duelo total. Solía amarla. Y le digo yo, pero qué maravilla, está ahí el llamado a Pablo Neruda. Y me dice, pero no con... Y yo, me dice, pero es un poema tuyo. Yo no me acordaba. Lo cogieron del Facebook, yo no me acordaba que era mío. Con ese poema había participado en la Biblocha Literaria 2020, pero fue un poema que había escrito como en 2017, tal vez, poema de duelo. Y es muy interesante porque quizá no lo recordaba debido a que tal vez fue una etapa de mi vida que sané, cerré ese ciclo y no me acordaba. Y luego, como yo no me acordaba, volvieron a cantarlo, volvieron a interpretarlo y yo pues me quedé fascinado. Yo, o sea, ¿qué es esta belleza? Y yo no me acordaba de ese poema. Qué bonita anécdota, Jordan. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, Jordan. Ha sido verdaderamente un gusto poder hablar contigo. Muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu valioso tiempo, ¿verdad? Hay muchísimo de qué hablar contigo, ¿verdad? Porque has hecho muchísimos proyectos, ¿verdad? Em, has sido cofundador de muchos festivales internacionales, virtuales, ¿verdad? No sé si nos pudieras contar Sí, alguno de estos quiero aprovechar el festivales. espacio para mencionar algo que al menos yo destaco dentro de lo que he hecho. Es algo que se viene próximo, no lo sé, 2022, 2023. Bueno, tengo proyectos para 2022, 2023 importantes. Uno es una antología, esperemos, crítica costarricense, de poesía costarricense. Con- Es un Contemporánea. trabajo,
Sí, es un trabajo que me va a costar mucho, tengo conciencia de que va a ser algo riguroso, tengo esa tarea, esa tarea. Bueno, eso es importante para mí, pero no tanto. Tengo otra tarea importante que es importante, sería una antología crítica de la poesía puntarenense, desde sus inicios. Eso sí, es desde sus inicios. ¿Qué voces han destacado y destacan en la poesía porteña? En ese libro voy a hablar sobre la historia de Punta Arenas, de sus letras, las transformaciones que han vivido, y va a ser un libro bastante importante, pero lo que en lo personal creo que puede interesar muchísimo, que es un proyecto más en los tiempos actuales, que va a ser muy importante, va a ser una antología que voy a sacar con el poeta Antonio Ojeda, el dueño de la revista Hiedra y de la editorial Ojeda, una antología de poesía indígena, se va a llamar Abya Yala, donde van a estar por primera vez reunidas, ojo, las voces indígenas de todo Centroamérica y voces indígenas de México. Eso es muy importante, les voy a decir por qué. Y es que lo he estudiado, no lo hablo de manera empírica. En todas las antologías que se han hecho de Centroamérica se omite Costa Rica. Dan fe de que en Costa Rica no hay escritores indígenas actuales. Sí los hay, tengo un corpus grande. Sí los hay, no voy a decir nombres para dejar la incógnita. Y muy importante, que creo que todo en esta vida tiene un porqué. He buscado, he dado con gestores, he contactado personal salvadoreño y absolutamente todo el mundo me dice que en Guatemala, después de los 80, se hizo la última masacre de indígenas y no quedó huella alguna. Entonces no hay poetas indígenas. Al estar aquí en Salamanca, me encuentro con un salvadoreño que se gana la misma beca que me gané yo, ha laborado en El Salvador como un periodista y me pone en contacto con alguien que tiene contacto y que tiene almacenado como antropología literaria textos de poetas indígenas del Salvador, teniendo claro de que han dicho de que no hay y teniendo claro también que sería la primera vez que aparecerían juntos todos estos países de Centroamérica con poetas indígenas todos unidos. Nunca se ha hecho, nunca se ha hecho. Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, etcétera, nunca se ha hecho. Entonces sería la primera vez y esto me motiva muchísimo porque también va de la mano con mi proyecto en la revista Cookie, donde le estoy dando espacio a escritores indígenas de todo el mundo, de todo el mundo. Justamente este año que entra en el segundo número voy a tener escritores indígenas de Chile, de Ecuador, de México y de Costa Rica. Entonces es un proyecto Sí, que me parece muy importante. hablando de la comunidad indígena, ¿cuántas etnias existen en Costa Rica, Jordan? Bueno, en un principio eran 8, actualmente quedan vivas 4. O sea, estamos Sí, hablando de que tengo se- entendido que en Nicaragua hay 7, en Honduras ajá, hay varias también, y, y- y en y Nicaragua también, tengo contacto también con mixquitos que sí, escriben. están los misquitos, están los mayanas, y hay otras. De hecho, hay un escritor y poeta y docente que está en la antología El Bicentenario, representando la comunidad indígena nicaragüense. Él es Franklin Allende Ortiz, a quien Claro, déjame Fran, darle un saludo. Él pertenece a la comunidad mayana, ¿verdad? Él me sí, ha comentado mucho. Este chavalo sabe eh, mucho sobre esto de la comunidad indígena porque él también ha estudiado mucho de la comunidad indígena centroamericana, ¿verdad? Porque en Panamá también, Panamá tengo entendido que hay también muchas sí, etnias. están los Cunayala que tienen un fuerte parentesco con los Noves en Costa Rica. Sí, ¿y qué te inspiró a emprender este proyecto? Porque me parece fabuloso, Jordan, esto de apoyar
a la comunidad indígena, ¿verdad? Esa voz poética que ha vivido allí en el silencio. Sí, que me inspiró, pues creo que me llama mucho la atención cómo se manifiestan las fuerzas de poder en la sociedad y cómo se mueven en términos generales, las subalternidades. Los grupos subalternos, ahí pues tenemos diferentes campos, tenemos el extranjero, tenemos mujeres, indígenas, los homosexuales, los pobres, y muchas clases o categorías sociales que son expulsados del centro por diferentes condiciones, por el color de piel, por su variante lingüística, por su estatus económico, eh, porque no pertenece a cierto grupo de amiguitos, por muchos factores. Eso me llama mucho la atención y aparte porque, bueno, forman parte de nuestra historia anterior a la llegada de los españoles que ya pues dan paso a un hispanismo bastante importante, pero no se puede dejar de lado ese acercamiento con las culturas prehispánicas que siempre están ahí de veras esperando un espacio para ser escuchados y creo que es importante porque eh, son pocas, quizás no muchas personas que han estado en el campo. La doctora Magda Zavala, que tiene un libro importantísimo de literaturas indígenas en Centroamérica. La doctora María Eugenia Bosuli, más en la parte antropológica. Luego hay otro compilador que trabajó más con la poesía de los bribris, que es Adolfo Constenla, que en paz descanse. Y sí, con la poesía indígena contemporánea hay un vacío. Y pienso yo. También, Jordan, disculpa, también tengo entendido que que estás trabajando en otro proyecto, ¿verdad? Que es esta antología de Sin dolor en la garganta, muestra de poesía iberoamericana, ¿no? Sí, esta es con Fernando Salazar Torres, mexicano, de la revista literaria Igitur. Sí, esa antología pues está en proceso, pero a nivel, si me hiciera la pregunta, ¿cuál cree usted que es ese proyecto que es de repente más innovador y viene a dar un aporte? Todos aportan en su medida, ¿verdad? Pero Claro, este de literatura indígena actual es vital, sí, necesario. este me parece que va a tener muchísimo éxito, ¿verdad? Porque, como lo mencionabas, no hay trabajo en los cuales Y, se reúnen esas voces centroamericana y mexicana, y si lo ¿verdad? notan, De las la voces mayoría de indígenas. esos trabajos son en equipo, porque Colectivos. si he encontrado en el Sí, equipo, pues posibilidades más amplias de trabajar mejor. sí. Bueno, Jordan, ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio y si les quieres enviar un mensaje a todos tus seguidores y también mencionar tus redes sociales, tienes el espacio. Claro, pues muchas gracias a Yami Editorial por el espacio, Carlos Javier Jarquín, muy honrado por la oportunidad, por el diálogo, que riquísimo. Cómo olvidar la primera vez que nos sentamos a interactuar en la casa de Luis Gustavo Lobo y bueno, al final, no sé, fueron como 4 horas. Creo que siempre se dan conversaciones muy ricas y bueno, ahí estoy para lo que gusten, para colaborar, para servir. Sepan que soy un amante de esto y pueden encontrarme como Jordan Arroyo y estoy ahí totalmente a la orden, proyectos, ideas, porque respiro, respiro de la cultura, de la literatura. Y bueno, les envío un abrazo de mi parte y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordan Arroyo, escritor, poeta, gestor y promotor cultural y también docente universitario, ¿verdad? Costarricense. Él está en España actualmente y le deseamos muchísimo éxito en tu carrera literaria y también esperamos que pronto puedas publicar uno de tus poemarios que tienes inédito, ¿verdad? Que son muchos. Y por supuesto, vamos a estar atentos a esa noticia, ¿verdad? Para darla a conocer al mundo entero. Muchas gracias. Gracias y un abrazo a la distancia.
Hasta luego, igualmente. Gracias.